Bien, respecto a esta guía sobre la revolución industrial, lo que me importa es que durante este siglo se vivió la revolución industrial, ya que esta nació o se originó en Inglaterra y que se expandió después al resto de Europa y Estados Unidos. Entonces, la revolución industrial básicamente se produjo por varios cambios sociales, como por ejemplo un mayor desarrollo tecnológico que se asoció a un mayor crecimiento económico y que permitió a estos países desarrollarse, existiendo dos clases sociales, los burgueses y los proletarios. Los burgueses son las personas que básicamente son los dueños de las empresas, son los que tienen más dinero y que son los jefes de los proletarios, o también conocidos como proletariados. Estos proletariados es el grupo de todas estas personas y ellos trabajan para los burgueses, ganan menos y tienen condiciones laborales en esta época súper vulnerables. Son malas condiciones laborales, trabajan en exceso de horas, no tienen seguro médico, por ejemplo, etcétera. Entonces, ¿por qué se llama revolución? Porque fue un proceso tan rápido que en los países que empezó a implementarse generó mayor riqueza, avances en la tecnología, tanto en productos como la manera en cómo se crean, ¿cierto?, la industria. Y sociales, ¿por qué? Porque existió una inmigración masiva del campo a la ciudad y también aumentó drásticamente la población. Entonces había más personas. Y que también existió un cambio. Por una parte existían los burgueses y los otros los proletarios. Entonces se llama revolución porque fue un proceso muy rápido, generó cambios muy rápidos, a diferencia de los países que todavía no se aplicaba. Entonces sí existía una diferencia. Por ejemplo, serían nuevas formas de producción, ya que existían maquinarias o máquinas que antes, por así decirlo, todo se hacía a mano. Por ejemplo, arar el campo ya lo hacían las personas a mano o con animales, pero después que empezaron a existir nuevas tecnologías, por ejemplo, hoy en día un tractor, o por ejemplo el transporte, viajar de un lugar a otro. Antes las máquinas eran muy simples, por ejemplo, viajaban por el viento, pero al existir, por ejemplo, la máquina a vapor o el barco a vapor, los transportes eran más rápidos. Entonces, por una parte, avanzó el tema de la inmigración y por otra parte aumentó la población. Entonces hubieron avances en el aspecto de inventar maquinarias más eficientes que produzcan más, claro que sí. Que eso aumentó el potencial o la capacidad de estas fábricas, porque al tener mejores máquinas, más grandes cada vez, estas fábricas se hacían más grandes y por tanto enriquecían mucho más a los dueños de estas empresas y también permitían dar más trabajo a los proletarios. Después existió un trabajo asalariado, es decir, a las personas se les daba un sueldo para trabajar y estas jornadas de trabajo claramente eran muy extensas porque eran muchas horas y tampoco el sueldo era tan alto y tampoco había leyes que protegieran a estas personas. Después transformó el espacio, ya que empezaron a haber muchas más industrias, muchas más empresas y como la gente prefería trabajar cerca de su lugar de trabajo, empezaron a poblarse en sectores urbanos. Es decir, la gente ya no estaba viviendo en los campos, sino que estaban viviendo netamente en la ciudad y en esas ciudades se expandió la población. También los medios de transporte, porque tenían que mover a todas estas personas. ¿Sí? Después, por último, la expansión del mercado. En la producción, antes se centraba principalmente en el consumo de la familia. Y ahora se generó una producción en masa. Y esta producción en masa ya no se fabricaba, por ejemplo, un martillo, sino que ahora se hacía al día. Lo que un herrero hacía, no sé, en una semana, un martillo, por ejemplo. Ya.
en la fábrica se permitía hacer 50 martillos por día, entonces aumentó la cantidad de una misma cosa fabricada a mayor escala. Y el mercado aumentó regional, nacional e internacionalmente, porque regionalmente, por ejemplo, digamos que en Magallanes se fabricaban los martillos y que a su vez estos se exportaban a otras partes del país, por ejemplo Santiago y a otras regiones. Entonces por eso a nivel nacional, ¿cierto? Se movían esos martillos, se vendían, se compraban todo. Y después como había tantos martillos para vender que otros países se daban cuenta que los martillos chilenos eran muy buenos. Entonces lo empezaron a comprar. Y mientras tanto, por ejemplo, los ingleses, digamos, compraban martillos, claro, compraban martillos y los clavos que ellos producían se los vendían a Chile. Pero en general los procesos que se vivieron de mayor industrialización, en este caso Chile no estaba. Con el tiempo, claro, unas décadas después sí. Fue más tardío en el caso de Chile, pero por ejemplo, si hubiera sido, por ejemplo, martillos fabricados en Estados Unidos, que se los vendían a los ingleses que fabricaban mayor cantidad de clavos. Entonces se hacía ese intercambio. Luego existían antecedentes que en Europa la agricultura, que básicamente la gente vivía, por ejemplo, tenían un campito y vivían en los bosques, por ejemplo, en el campo, ellos mismos fabricaban su alimentación. Pero después cuando empezó a existir una industria moderna, existió una expansión agrícola, tanto porque al aumentar la cantidad de población, se aumentó la cantidad de alimento que se necesita para mantener a la mayoría de estas personas que lo requieren. Entonces, como se mejoraron las técnicas de agricultura o agrícolas, se permitió existió un agotamiento de las tierras, o sea, ya había menos lugares por donde cultivar, porque las ciudades avanzaban, se crecían. Y en 1750 ya no existía tanto un arado de madera, sino que el hierro, se fabricaba el hierro en las fábricas, entonces ya no se necesitaba talar tantos árboles. También se perfeccionó el sistema de riego y permitieron mejorar estas técnicas, la superficie del cultivo, y se masificó, por ejemplo, el maíz o choclo, la papa o la remolacha que sirve para hacer azúcar. También otras tierras que antes se hacían para vender pasto, o sea, simplemente existían pasto nomás, pero se comenzó a ocupar ese pasto para darle a los caballos, a las vacas, a las ovejas. Entonces se empezó a implementar esos campos especialmente para alimentar a estos animales. Entonces aumentó la cantidad de ganado. O sea, después el crecimiento demográfico, es decir, aumentó la población. Aumentó la población europea, que también creció a su vez la epidemia y la hambruna, porque al haber más personas era más fácil contagiarse, se propagaba más. Pero también mejoraron las medidas de la higiene, la nutrición, porque ya las personas comían más variedad de productos. Comenzaron a existir paralelamente las vacunas, que disminuyeron las muertes en estos 2 siglos. Y también empezaron a nacer más personas porque las personas tenían mejor salud. Y por otra parte, acá se alfabetizó la población, ya que como los papás estaban trabajando en las fábricas, ¿quién podía cuidar a los hijos? Bueno, se creó la escuela, como la conocemos, para que estos hijos pudieran estudiar y después puedan seguir trabajando en las fábricas. Y por otra parte, si estos hijos podían tener mejor educación, también podían algún día innovar con mejores tecnologías. Entonces se conoció como liberalismo económico. Una forma de pensar, una forma de actuar. Se innovó más, se buscaba más el beneficio económico. Y la revolución industrial se desarrolló en Europa principalmente, ¿cierto? Originó en Inglaterra, pero también existió en Europa. Y después se expandió a otros continentes.
pero no fue de igual manera en los mismos países, en los mismos momentos, y no siempre se modernizó en los mismos países. Entonces, básicamente existieron dos revoluciones industriales, la primera y la segunda. Y básicamente aquí se empieza a notar, por ejemplo, la primera revolución industrial que duró de 1760 hasta 1930 y después continuó la segunda en 1870 a 1914 aproximadamente. Entonces, respecto a la energía, existía el carbón y el vapor de agua, pero en la segunda ya comenzaba a haber electricidad y el petróleo. Después los principales sectores, algodón, metalurgia, que es la fabricación de metal, por ejemplo, el transporte. Ahora no, ahora se transformó en el acero, una industria más grande, una industria química, donde se expandió. En la primera fue en Inglaterra y países de Europa, y fuera de Europa fue en Estados Unidos con Japón. Pero después, durante la segunda revolución industrial, los países que se convirtieron en potencias, es decir, ya su nivel de industrialización era muy grande, fue Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. Después la innovación tecnológica y mecanización, durante la primera. Pero acá se empezaron a aplicar mucho más las ciencias y se automatizó la fábrica, es decir, ya no era necesario que tantas personas estén interviniendo, sino que ya existían ciertas máquinas que se reemplazaban a personas. Acá no, acá era mucho más mecánico, necesitaba más personas. En los agentes experimentados, y acá eran científicos. Mano de obra, trabajadores que venían del campo, que no necesitaban tanta preparación. Y acá, porque aquí, por ejemplo, eran personas que trabajaban por su cuenta, pero no peleaban por sus derechos, sino que cada uno trabajaba por su familia nomás. Pero aquí ya empezó a existir una organización de estas personas, lo que se conocía como sindicato. Y finalmente, respecto a las innovaciones, tejedoras, hiladoras, máquinas a vapor, ferrocarril, mientras que acá ya vemos una máquina mucho más parecida a la que conocemos hoy en día, como por ejemplo el motor de explosión, el teléfono, es decir, acá hay más medios de comunicación, el avión, telegrafía sin hilos, radio, etcétera. También es muy importante que estudien lo que tiene que ver con Fordismo y Taylorismo. Y si le explico las principales diferencias entre la revolución industrial que se vivió antes versus ahora, es que básicamente en la revolución industrial existía simplemente el burgués, que era el dueño de la empresa, el que tenía más plata y le daba trabajo a los proletarios, es decir, o el proletariado, que eran las personas que eran pobres pero trabajaban para ello en condiciones muy negativas para estas personas, ¿cierto? Y que después, y a diferencia con lo que existe ahora, es que las personas ya tienen sindicatos, tienen derechos consagrados, tanto en las constituciones, por ejemplo, y existe una mejor calidad laboral porque hay más ventajas en comparación a antes, y también hay más variedad de trabajos que se pueden hacer. También la calidad de vida mejoró bastante, tanto en aspectos de salud como en medios de comunicación. Ahora es mucho más fácil viajar de país a país, etcétera. Entonces sí existen diferencias con la época anterior. Básicamente, actualmente tenemos consagrados ciertos derechos como trabajadores y es más fácil la vida en comparación a esos años de la primera y segunda revolución industrial.